Un asesinato a sangre fría, Presentaba 4 heridas importantes. sin un móvil aparente. No era una mujer amiga de discusiones, ni que tuviera enemigos. ¿Podría una experta en perfiles ayudar a descubrir la verdad bajo una capa de mentiras? ¿Ha considerado la posibilidad de que la víctima haya sido elegida y que el homicidio sea la verdadera causa de este crimen? Situada entre las comunidades de clase media alta del condado de Palm Beach, Florida, Lake Park es conocida por sus cuidados jardines y su precioso puerto. Pero un sábado por la mañana también fue conocida por un asesinato. 911, ¿de qué se trata? Bien, ahora enviamos a alguien. 10-4, Lake Park 11. 26, voy para allá. Recibimos una llamada de Robert Spearman de Lake Park. El señor Spearman llamó a la oficina del sheriff para denunciar que alguien había entrado en su casa y que había encontrado a su mujer inconsciente. La policía y los servicios de emergencia convergieron en el lugar de los hechos. Llegamos y nos encontramos con una mujer inconsciente. Al entrar vimos a una mujer acostada en la cama, boca arriba, medio tapada con una sábana. La víctima era Anita Spearman, de 48 años, ayudante del administrador municipal de West Palm Beach. Acostada en la habitación de invitados, recuperándose de una enfermedad reciente, parecía que le habían golpeado en la cabeza. ¿Así es como la encontró? Sí, estaba exactamente así. Medio cubierta y la pierna le colgaba igual que ahora. Se ve sangre junto a ella. Lake Park 11, 10-4. Necesito que venga aquí la policía científica e inspectores de homicidios. La policía científica registró la casa en busca de pruebas. Busqué heridas en el cuerpo, cualquier prueba que estuviera del cuerpo. Luego también buscamos huellas dactilares, pelos, fibras y cualquier fluido que el sospechoso hubiera dejado tras de sí. Recuperé una huella latente de la palma de la mano en el cabezal de la cama. La envié al laboratorio para que la procesaran y luego ser comparada con los futuros sospechosos. El agente al mando, el inspector sargento Bill Springer, buscó más pruebas. Hola, Bill. Hola. Aquí es donde se encontró el cuerpo. Estaba en la misma posición que ves aquí. Richter, ¿has encontrado alguna joya? Cuando entramos me di cuenta de que llevaba el reloj y puedes ver la huella donde llevaba el anillo de bodas. El anillo había desaparecido, pero seguía con el Rolex. Springer se preguntaba si se trataba de un robo que había salido mal. El señor Spearman nos dijo que faltaban algunas joyas. Habían mirado en el joyero. También le faltaba una escopeta. Lo más raro es que la mujer llevaba un Rolex, pero no se lo llevaron. Alguien se molestó en quitarle un anillo, pero no un Rolex. ¿Pero por qué robarle una alianza y dejar un reloj tan caro? Teníamos que determinar si buscábamos a un ladrón que la había encontrado en la cama y la atacó por miedo a que lo pillara. ¿Has visto alguna señal de que forzaran la entrada? Cuando hice el examen preliminar del exterior de la casa buscando por dónde entró, no vi que hubieran forzado la entrada. Pero algo saltaba a la vista. La entrada de peatones al garaje estaba abierta. Creemos que entró por ahí, y o bien esa persona tenía la llave, o se habían dejado esa puerta abierta. La primera persona a la que los investigadores tenían que interrogar era el marido de Anita, Bob Spearman, un rico hombre de negocios. Robert Spearman tenía una empresa constructora marítima y propiedades en la zona costera de un alto valor. Y estaba montando una especie de astillero, hágalo usted mismo. Pero la riqueza de una persona no significa nada para los investigadores. Cuando se trata del homicidio de uno de los cónyuges, primero se investiga a los miembros de la familia, porque son los más cercanos y probablemente sean los que tienen más motivos para cometer el delito. Spearman describió su matrimonio como muy feliz y negó rotundamente estar implicado en el asesinato de su esposa. Dijo a los investigadores que estaba comiendo con unos amigos cuando asesinaron a Anita. Estuvo allí aproximadamente media hora y cuando volvió a casa descubrió que la habían asesinado. Los agentes comprobaron su coartada. Vinieron, ¿lo recuerda? Sí, estuvieron aquí, sí, ambos. Ah, bien. Las camareras recordaban que había estado porque iba todos los días. Y cada día pedía lo mismo. Le conocían muy bien. Iba regularmente y tenía amigos allí, con los que también habló. Así que el señor Spearman tenía una sólida coartada para esa mañana. ¿Quién estaba en casa mientras el señor Spearman se encontraba fuera? Investigamos a todas aquellas personas que tenían la llave de la casa o acceso a la misma. De la empresa de control de plagas investigamos a todos sus empleados. En cuanto a la huella encontrada en el cabezal de la cama, la comprobamos con la del ama de llaves. Pero ninguna coincidía.
La policía registró el barrio en busca de alguna pista. Pronto, su esfuerzo se vio recompensado. Localizamos a una persona que describió a un varón blanco, alto, y creo que con el pelo rizado. Llevaba una pequeña bolsa con él y estaba en el barrio a esa hora de la mañana. Pero no fue posible saber de quién se trataba, y la pista terminó en nada. Con muchas preguntas y pocas respuestas, los investigadores pidieron ayuda a Dale Hinman, experta en perfiles criminales. Disculpa. Hola, Dale. Cuando leí el informe del caso, lo que me llamó la atención fue que el delito tuviera lugar a primeras horas de la mañana del sábado. La mayoría de los vecinos estarían en su jardín, jugando, montando en bicicleta, recogiendo el periódico. El asesino había corrido un gran riesgo al entrar en una casa a robar un sábado por la mañana, si eso es lo que hacía. La visita a la escena del crimen de Hinman ayudaría a averiguar si se trataba de un robo que había salido mal o algo más siniestro. La policía de Lake Park, Florida, confiaba que el agente especial Dale Hinman pudiera proporcionarles alguna pista en el caso de asesinato de Anita Spearman. Es muy importante para un perfilador criminal visitar el lugar donde ha tenido lugar el crimen para ver si esa casa en concreto tiene algo en particular para que el asesino la eligiera de entre todas las demás. Hola, sargento Springer. Me alegro de verle. Celebro que esté aquí. Gracias. Cuéntame cómo es el barrio. Es muy tranquilo, con un índice de criminalidad muy bajo. ¿Ha habido más robos en la zona? Últimamente no hemos tenido robos, ni a esta hora de la mañana, ni durante todo el día. Muy interesante. Esta es la habitación en la que fue asesinada. Anita dormía en la habitación de invitados porque la habían operado y le resultaba más cómodo dormir en esta cama. ¿Había alguna indicación de que luchara con el agresor o que intentara defenderse? No tenía heridas defensivas. Springer le habló a Hinman de la alianza robada y del Rolex que no se había llevado. Es interesante que robara un anillo, pero que no cogiera un reloj tan valioso. ¿Algo indicaba que el asesino buscara otros objetos en esta habitación? Nada lo indicaba, no había registrado nada. Fueron al dormitorio del matrimonio, donde había robado la escopeta y más joyas. Casi todo lo robó en esta habitación. Abrió el joyero de ahí encima y cogió las joyas. Abrió todos los cajones, pero no se llevó nada. Aquí es donde estaba la escopeta que se llevó. ¿Había algún resto de sangre en esta habitación? No, en esta habitación no había ningún resto de sangre. Yo diría que el delito se inició en esta habitación, como robo de una casa, y luego pasó a la habitación de invitados. Lo que no tiene sentido, porque si entró solo a robar y no hay ningún indicio de que luchara o de que la víctima se despertara, ¿por qué ese individuo entró en la otra habitación y atacó a la víctima? ¿Sabes, sargento Springer? Los datos que tenemos son contradictorios. ¿Ha considerado la posibilidad de que la víctima fuera el objetivo y el homicidio era el móvil y que la persona robó algunos objetos para engañar a los investigadores? Sí, también tenemos en cuenta esa posibilidad. Siguiendo esa hipótesis, los agentes interrogaron a docenas de amigos y compañeros de Anita. Era importante averiguar si alguien le guardaba rencor por algo, si había despedido a alguien, si había denunciado que alguien la acosaba o si algo que hubiera dicho o hecho le preocupaba y pudiera convertirla en su víctima. Tengo entendido que era buena amiga de Anita Spearman. Si alguien odiaba a Anita, los que mejor la conocían no se percataron de ello. ¿Cuánto hace que la conoce? Unos 10 años. ¿10 años? Según sus compañeros y su superior, no era una mujer amiga de discusiones ni que tuviera enemigos. Había estado sometida a un tratamiento contra el cáncer y se estaba recuperando. Y ya pensaba en su jubilación. Otro callejón sin salida. Los agentes se reunieron con la agente Hinman una vez más. Todos fueron a la oficina del forense. Es de gran importancia para nosotros saber cómo ocurrió el ataque físico. Saber cómo fueron causadas las heridas y sus características nos dice qué clase de persona cometió el asesinato. Hola, me alegro de verle. Me alegro de volver a verle. Hola. Presentaba 4 heridas importantes, agrupadas, en el lado derecho del cráneo. Permítanme que se lo muestre. Presentaba una aquí delante. 2 muy cerca, en el lado donde el hueso es más fino. Y por último, una aquí.
¿Sabe qué clase de armas se utilizó? Las heridas son muy pequeñas. Evidentemente, se practicaron con la fuerza suficiente para fracturar el hueso. 2 de ellas causaron una fractura en el lado derecho del cráneo, con lo que el hueso afectó al cerebro. Algo pesado, pero más o menos puntiagudo. La culata de una escopeta tal vez, porque nos falta una. Sí, es posible, y coincidiría con el resultado de la autopsia. La ausencia de otras heridas es de crucial importancia para Hinman. Parece que la víctima estuviera durmiendo cuando la atacó, por lo que no hizo ningún esfuerzo para apartarse del agresor mientras la golpeaba. El hecho de que Anita Spearman estuviera durmiendo cuando la atacaron planteaba significativas preguntas a los agentes. Normalmente cuando alguien ataca a una persona que está despierta, esta intenta evitar las heridas. Puede interponer los brazos o las manos, pero sobre todo intentará moverse. Pero en este caso, las heridas están muy juntas. ¿Por qué un ladrón consideraría necesario matar a una persona que ni siquiera sabía que estaba allí? Eso nos obliga a seguir una dirección en particular. Si se hubiera tratado de alguien que hubiese robado en la casa y luego la hubiera visto a ella, si hubiese amenazado con llamar a la policía o si hubiera echado a gritar, es lógico que la golpeara una vez o hubiera huido. Pero la golpeó 4 veces y eso sugiere que fue para matarla y no que le pillaran robando. Anita Spearman no tenía enemigos que se supiera, pero los investigadores se preguntaban si los tenía su marido. Puede que hubiera algún colega o socio en los negocios o cliente que tuviera algo en su contra y se hubiera vengado matando a su esposa. Posteriores interrogatorios revelaron que Robert Spearman no era tan querido como su esposa. ¿Es muy sociable o por el contrario prefiere...? Tiende al ostracismo. La investigación de Bob Spearman reveló que no tenía amigos ni socios de su mismo nivel. Parecía que siempre se rodeaba de gente que estaba por debajo de él. ¿Es posible que alguien asesinara a Anita Spearman para vengarse de su marido? Si los investigadores pudieran responder a esa pregunta, seguramente tendrían el móvil del asesinato. Los investigadores de la muerte de Anita Spearman se preguntaban si su asesinato era una venganza para enviarle un mensaje a su marido. Todos suponíamos que, en base a cómo ocurrió el asesinato, Anita Spearman era la víctima elegida. Cuando el sargento Springer determinó que ella no tenía enemigos y su marido tenía una buena coartada, el paso más lógico era investigar a sus socios. ¿Había alguien que lo odiara lo suficiente para vengarse matando a su esposa por algo que él había hecho? Era un ángulo prometedor, pero una llamada sorpresa de la policía de Knoxville, Tennessee, hizo que la investigación diera un giro espectacular. Varios meses después del homicidio, recibimos una llamada de la ATF informándonos que un departamento de policía local de Tennessee había recuperado la escopeta, así como un guante lleno de joyas. Un hombre llamado Sean Dutré lo tenía en su poder. El sargento Springer invitó al agente Hinman a revisar la nueva prueba. Me han dicho que tiene una buena información. Sí, se ha recuperado la escopeta en Tennessee. Y no han manipulado el número de serie. No lo han manipulado. En el registro consta que la compró Robert Spearman. ¿Y quién la tenía? Sean Dutré. Sean Dutré era un estafador que coincidía con la descripción del hombre que había sido visto merodeando en el barrio de los Spearman la mañana del asesinato. Así que este es el hombre. ¿Y qué hay de los objetos que robó? Sí, tenía una bolsa con joyas que creemos las robó de la casa. Pero aún falta la alianza de compromiso y el anillo de boda. ¿Cómo explicó Dutré que tuviera esos objetos? Dijo que los había comprado a una persona desconocida. Dutré tenía en su poder los objetos que habían sido robados en casa de los Spearman y coincide con la descripción proporcionada por el vecino. Eso lo convierte en un buen sospechoso. Sí, sin duda es nuestro principal sospechoso. Pero nada parecía relacionarle con los Spearman. El hecho de que Dutré tuviera todos los objetos robados en casa de los Spearman durante el homicidio solo era la mitad de la investigación. Ahora los agentes tenían que determinar si realmente estuvo en Palm Beach en ese momento y que fue él quien lo hizo. Dutré se negó a hablar con la policía. Por suerte, su esposa tenía mucho que decir. Confirmó que su marido había venido a Florida, que la había llamado desde aquí y que también tenía una bolsa de lona que coincidía con la descripción que nos habían dado. Cuando parecía que el caso había cobrado impulso, recibieron otra sorprendente llamada desde Tennessee. ¿También tenéis un soplón? Con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre una acusación sin relación con el caso, Ronald Emmert dijo ser colega de Dutré. Interrogamos a Ronald Emmert. Dijo haber venido a Florida con Sean Dutré. Habían recibido el encargo de matar a la esposa del señor Spearman.
Ronald Emmert volvió a Tennessee dejando a Dutré en West Palm Beach para que cometiera el asesinato. La confesión de Emmert dio otro giro al caso. Cuantas más personas participan en el delito, mejor para la policía, porque así puede utilizarse la técnica de enfrentarlos entre ellos. Las piezas de esta conspiración para asesinar a Anita empezaban a encajar, pero los investigadores tendrían dificultades en demostrarlo ante el tribunal, a menos que detuvieran al hombre que lo había ordenado. Los investigadores se habían concentrado en uno de los principales actores del asesinato por encargo de Anita Spearman, pero aún faltaba una pieza del puzzle. Los investigadores sabían que Sean Dutré era el asesino a sueldo. Ahora tenían que determinar quién le había contratado. Para poder hacerlo, la policía le ofreció inmunidad a Ronald Emmert y a cambio el soplón les facilitó más información sorprendente. Emmert dijo que habían recibido $10,000 de Robert Spearman. Este les había dicho dónde estaba la casa y les había dado toda la información necesaria para entrar en la casa, matar a su mujer y marcharse. Una vez tuvimos la declaración de Robert Emmert, le enseñamos unas fotos y reconoció a Robert Spearman como la persona que había conocido en West Palm Beach. El móvil era tan viejo como el mundo. Averiguamos que Robert Spearman tenía una amante y que llevaban bastante tiempo viéndose. Parecía ser que quería librarse de su matrimonio sin que le costara una fortuna. Creemos que el verdadero motivo de Spearman era económico, porque si se hubiera divorciado habría perdido la mitad de sus bienes. No habría podido seguir llevando el estilo de vida al que estaba acostumbrado. De haber tenido éxito su plan, la muerte de Anita le hubiera proporcionado más dinero. Los investigadores averiguaron que poco antes del asesinato contrató un seguro de vida a nombre de su esposa. ¿Y la razón de que Dutré se llevara la alianza y el anillo de la escena del crimen y dejara el Rolex? Los agentes creían tener la respuesta. Creemos que cuando se reunió con Robert Spearman le enseñó los anillos para demostrar que había asesinado a su esposa. 4 meses y medio después del asesinato, los agentes acusaron a Robert Spearman del asesinato de su esposa. Robert Spearman fue condenado por conspiración para cometer asesinato en primer grado y la sentencia fue de cadena perpetua. Sean Dutré también fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato y la sentencia también fue de cadena perpetua. A cambio de la información facilitada, Emmert no fue acusado de nada. En vez de apelar la decisión del tribunal, Spearman planeó una elaborada fuga de la cárcel en un helicóptero. Cuando la policía secreta de Florida descubrió sus planes, evitó cumplir su condena suicidándose. Este crimen estuvo motivado por la codicia. Robert Spearman no era hombre que se conformara con la mitad de nada. Lo quería todo y estaba dispuesto a matar a su mujer para conseguirlo. Gracias a la extraordinaria capacidad como investigador del sargento Springer, se pudo desenredar la trama y llegar a la verdad. Había desaparecido una mujer sorda. No parecía que hubiera hecho las maletas ni hubiera ido a ninguna parte. En realidad había desaparecido sin más. Tras ella, un secreto tácito. Algunas personas tienen una vida secreta, y es esa vida secreta la que suele causarles problemas. ¿Podría una experta en perfiles criminales ayudar a encontrar pistas para resolver este silencioso misterio? No parece que se marchara por su propia voluntad. Sugiere que le ha ocurrido algo más. Desaparecida en silencio. Sioux Falls, Dakota del Sur. Una ciudad con un estilo de vida muy tranquilo y un índice de criminalidad muy bajo. Pero en esta ciudad no todo es tan inofensivo como parece. 911, ¿de qué se trata? Bien, ahora mismo enviamos a alguien. Recibimos una llamada de unos padres muy preocupados por su hija. Durante varios días no se había presentado a trabajar y eso era algo muy raro en ella. Recibimos una llamada diciéndonos que Darlene no había ido a trabajar el jueves, ni tampoco el viernes por la mañana. No les había llamado y eso no era propio de ella. Siempre avisaba a alguien, especialmente en el trabajo, si no iba a trabajar. Y además los investigadores se enfrentaban a la dificultad de que la víctima, Darlene Van der Geysen, era sorda. Mientras tanto, los inspectores Mike Olson y Troy Duncan fueron al apartamento de la mujer desaparecida. Lo primero que queríamos ver era si allí se había cometido un asesinato. Si había señales de juego sucio en el apartamento. Departamento de policía. Al entrar en el apartamento no vimos señales de lucha. Todo parecía estar en orden. Parecía que había desaparecido, sin más. Pero había dejado una pista sorprendente. Mike, he encontrado su móvil.
Encontramos un móvil, el cual les servía para comunicarse con personas sin trastornos de audición e incluso con algunos sordos. La policía también confiscó el ordenador de Darlene. Puede que hubiera emails o mensajes de texto o mensajes instantáneos que nos indicaran que se había marchado de la ciudad. Inspector Duncan, Departamento de Policía. Estoy trabajando en un caso de una persona desaparecida. Los agentes buscaron pistas. ¿Podría decirme cuándo la vio por última vez? Hace 2 días, quizás. Hace unos 2 días. Bien. ¿Ha visto entrar o salir a alguien que le pareciera sospechoso? ¿Algo raro en el apartamento? No. Algunos de los vecinos la conocían, pero no tenían información exacta sobre cuándo fue la última vez que la vieron, o qué podría estar haciendo, o si tenía planeado realizar un viaje. Los vecinos no aportaron nada para resolver la desaparición de Van der Geysen. Pero pronto obtuvieron su primera pista. Central, he encontrado la camioneta. Recibimos una llamada al 911 informando de un vehículo abandonado en un aparcamiento. Pero el registro no aportó nada. En la camioneta no encontramos ni sangre, ni cabellos, ni señales de lucha. Parecía que la había cerrado y se había marchado. Al no conseguir ninguna pista en el vehículo, los investigadores quedaron desconcertados. ¿Dónde estaba la mujer desaparecida y por qué estaba ahí su camioneta? En busca de otras pistas, los inspectores hablaron con la familia y con la comunidad de sordos para conseguir información sobre la vida personal de Darlene. ¿Cuándo la vio por última vez? ¿Hace 2 días? Averiguamos que se relacionaba por medio de chats y otras redes sociales, cosa que probablemente desconocía su familia. Evidentemente queríamos profundizar en ello. ¿Con quién había estado conversando por internet? Pronto los agentes dieron con una persona que les interesó. Tenía un novio o un exnovio llamado Jeff Hakeman que vivía en una pequeña ciudad llamada Melvin, en Iowa. Los agentes intentaron localizarle, pero no lo consiguieron. Y ninguno de sus amigos o vecinos sabía a dónde había ido. Se nos ocurrieron un par de cosas. Que él y Darlene se hubieran ido de fin de semana, o que los dos hubieran sufrido un accidente de tráfico. Cabía la posibilidad de que él tuviera algo que ver con su desaparición. Pero al no encontrar a Jeff Hakeman ni a Darlene Van der Geysen, los investigadores se estaban quedando sin opciones. La experta en perfiles criminales Dale Hinman había colaborado con la policía en algunos de sus casos más difíciles y sabía muy bien las dificultades de un caso de persona desaparecida. Si no tienes una escena del crimen ni un cuerpo, es difícil deducir si la víctima lo es de un delito o bien ha conocido a alguien y ha decidido irse de la ciudad. Pero ese caso ocultaba varios secretos. Si los investigadores podían desvelarlos, estarían un paso más cerca de encontrar a Darlene. Darlene Van der Geysen había desaparecido. Y la agente especial Hinman esperaba que una visita al lugar donde había sido encontrada la camioneta podría aportar savia nueva a la investigación. Para un perfilador criminal, si no tienes escena del crimen, careces de un lugar de inicio lógico. Quería ir al lugar donde encontraron el vehículo de la víctima para ver si ahí conseguíamos alguna información complementaria. Dale, esto es lo que hubiera visto del aparcamiento cualquiera de los testigos del restaurante esa noche. Cuando hablamos con los empleados, uno recordaba haber visto llegar la camioneta sobre las 5:30 o las 6 de la tarde. Parece que si se hubiera producido algún tipo de lucha en el aparcamiento, cualquiera que estuviera aquí podía haberlo visto y denunciarlo. Aquí es donde encontramos el vehículo abandonado. Estaba cerrado, no había ninguna luneta rota. Lo registramos en busca de pruebas, pero no encontramos restos de sangre ni nada parecido. ¿El asiento del conductor estaba en una posición que indicará que lo condujera ella? Sí, cuando lo registramos, la posición del asiento correspondía a la de una persona de su estatura. El volante también estaba en la posición adecuada. Analicemos los hechos. Ha desaparecido. No se encuentra su bolso. La puerta está cerrada. Parece que vino aquí para reunirse con alguien y se marchó con esa persona. Es evidente que la conocía. Pero si Van der Geysen se marchó voluntariamente de la ciudad, ¿por qué dejó tras de sí su móvil? Al día siguiente, Hinman fue al apartamento de Darlene para intentar responder a esa pregunta. ¿Cuántas personas viven en este edificio? Entre 25 y 30.
Bien, Dale. Este es el apartamento de Darlene. Cuando llegamos no parecía revuelto, ni que hubieran robado. No faltaba nada. Lo cierto es que estaba muy limpio. ¿Alguna indicación de que forzará la entrada? No, estaba cerrada la puerta. No había ninguna señal. Encontramos un móvil aquí, en la mesa. Según sus padres, para Darlene, su móvil era su línea de comunicación con el mundo. Se comunicaba por medio de mensajes de texto con todo el mundo. Parece que si pensara ir a alguna parte durante un tiempo, lo más probable es que se llevara el móvil. Era una persona muy responsable y se habría mantenido en contacto con sus padres. Sugiere que le ha ocurrido algo malo. Muy pronto la policía fue informada de que el novio de Darlene había vuelto. Recibimos una llamada de los vecinos de Jeff Hakeman diciéndonos que había vuelto a casa. Pero Darlene no estaba con él. Cuando fuimos a Iowa a interrogar a Jeff Hakeman, nos llevamos a una intérprete. Porque también era sordo y queríamos interrogarle a fondo y comunicarnos claramente con él. Hola, ¿es usted Jeff? Hakeman parecía genuinamente preocupado por lo que pudiera haberle pasado a Darlene. Nos dijo que no la había visto y nos dio una explicación muy detallada de dónde había estado desde el miércoles por la tarde hasta el domingo, cuando llegó a su casa de Iowa. Pero los agentes tenían que verificar su historia, por lo que registraron el vehículo. Y lo que encontraron les dejó atónitos. Tras registrar el coche de Jeff Hakeman, registramos el maletero donde encontramos una gran cantidad de sangre seca. Hakeman intentó justificar la presencia de sangre. Nos explicó que había matado a un ciervo a principios de año y que lo había dejado en el maletero. La policía se llevó el vehículo para analizarlo, para saber si Hakeman decía la verdad o si la sangre era de Darlene van der Geysen. Una mujer desaparecida, un maletero con manchas de sangre. ¿Habían encontrado los investigadores la prueba de que la vida de Darlene van der Geysen había tenido un final fatal? La policía de Sioux Falls había hecho un descubrimiento inquietante en su búsqueda de Darlene van der Geysen. Grandes manchas de sangre en el maletero del coche de su novio. El novio de la víctima era un sospechoso muy prometedor. Nadie sabía dónde estaba cuando desapareció la víctima, y encontrar sangre en su maletero era muy sospechoso. Los agentes sabían que los análisis demostrarían que era un sospechoso o lo eliminarían como tal. En el laboratorio han analizado las muestras de sangre del maletero de Jeff Hakeman. Jessica Lichty, químico forense. La primera tarea de Lichty era determinar si la sangre era humana. Sometí la sangre a una prueba presuntiva. Parte de la muestra se mezcla con el reactivo y así la sangre pasa a formar parte de la suspensión con la que se hace la prueba. Una vez finalizada esta, si solo aparece una línea azul, significa que no hay sangre humana presente. Veo que solo hay una. La sangre pertenecía a un animal. Esto coincide con lo que nos dijo Jeff Hakeman, que había matado a un ciervo cuando la temporada de caza y lo había llevado en el maletero. Estoy de acuerdo. Una vez más la investigación había topado contra un muro, pero los inspectores se negaban a rendirse. Seguiremos interrogando a familiares y amigos de Darlene van der Geysen. Es una buena estrategia. Sigo pensando que el vehículo de Darlene en el aparcamiento del restaurante nos dice que se marchó con alguien a quien conocía. Al buscar a un sospechoso más cercano a Darlene, en el laboratorio encontraron una pista oculta en el ordenador de la mujer desaparecida. Cuando recibí el ordenador de Darlene van der Geysen, lo primero que hice fue extraer el disco duro de la torre del ordenador. Una vez entré en el disco duro, busqué cualquier comunicación de Darlene con alguien que indicara qué podía haberle pasado o dónde podría estar. Muy pronto encontraron algo. En el ordenador de Darlene encontré algunos correos amenazantes que había recibido. ¿Era la persona que había enviado esos correos responsable de la desaparición de Darlene? Una vez obtuve la dirección del correo empleado para enviar los emails amenazantes, nos pusimos en contacto con el proveedor de servicios de Internet. Los investigadores enviaron una citación al proveedor de servicios de Internet para que les diera el nombre de la persona de la cuenta del email. Nos proporcionaron su nombre, así como la acción, incluyendo la dirección del abonado. Se llamaba Daphne Wright, otra mujer sorda de Sioux Falls. Sí. Al interrogar a los amigos de Wright, los inspectores supieron que ella y la mujer desaparecida habían reñido recientemente.
Averiguamos que Darlene van der Geysen y Daphne Wright habían discutido 4 o 5 días antes de que desapareciera. Parecía que Darlene, sin saberlo, se había entrometido en un triángulo amoroso lésbico. Daphne estaba celosa de la amistad que Darlene tenía con una mujer llamada Sally Collins. Daphne y Sally habían sido amantes en el pasado. En la actualidad se habían separado, pero aún se veían. Darlene había entrado en la relación, pero como amiga de Sally. Los investigadores se reunieron con Hinman para discutir los progresos del caso. A medida que iba progresando nuestra investigación, conseguimos la dirección IP de los correos. Dicha dirección IP estaba registrada a nombre de una mujer que vive en Sioux Falls. Averiguamos que Daphne Wright vivía en esa casa. ¿Había tenido anteriormente problemas con Darlene? Daphne y Darlene van der Geysen habían mantenido una discusión que fue descrita como no física, porque Sally Collins se había hecho amiga de Darlene van der Geysen. Parece que Daphne tuviera un móvil debido a sus celos, pensando que Darlene interfería en su relación. Esa podría ser la razón de la desaparición de la víctima. Daphne Wright era la principal sospechosa de la desaparición de Darlene, pero la policía necesitaba pruebas. Cuando entré en la sala de interrogatorios, mi principal objetivo era que ella admitiera que le había enviado los correos. Si ocurre algo, tiene que hablar conmigo. Tiene que ser sincera conmigo, porque puedo entenderlo. Le dije, sé que usted envió los emails. Tras negarlo varias veces, por fin admitió que ella... Y entonces Wright admitió algo más. Dijo que tenía que reunirse con Darlene en el restaurante donde encontramos la camioneta de Darlene. Intento averiguar qué le sucedió a Darlene, y por ahora, usted es la última persona que habló con ella. A medida que íbamos avanzando en el interrogatorio, pasamos del tenía que reunirme con Darlene a cancelé la reunión, hasta que admitió que se había reunido con Darlene en el restaurante durante unos 5 minutos. Cada vez era más evidente que ella había sido la última persona que había visto a Darlene con vida. ¿Pero qué ocurrió después? ¿Las dos mujeres se separaron o Daphne Wright sabía más de lo que admitía? Daphne Wright se había convertido en la principal sospechosa de la desaparición de Darlene van der Geysen. Daphne Wright fue la primera persona que los agentes pudieron decir que tenía alguna queja contra la víctima. Ahora, dependía de los agentes probar que Daphne Wright estaba relacionada con la desaparición de Darlene. Un equipo de la policía científica fue a casa de Wright. Cuando entramos en su casa, inmediatamente percibimos un exagerado olor a productos de limpieza. Y el olor era especialmente fuerte en el sótano. Se notaba que alguien había limpiado las paredes con una fregona. Para nosotros era evidente que era la escena de un crimen. La policía científica recogió muestras de las paredes que parecían ser restos de tejido humano o animal. El forense los identificó como fragmentos de huesos, fibras de músculos y tejidos grasos. Comprobamos que el ADN de Darlene van der Geysen coincidía con el de los restos de huesos y tejidos encontrados en el sótano. Era la prueba evidente de un asesinato. ¿Pero dónde estaba el cuerpo? La policía solo podía especular hasta que la compañera de departamento de Wright les proporcionó una pista prometedora. Nos informó de que Daphne Wright había tirado una alfombra al contenedor que normalmente utilizaban para tirar la basura. Determinados a encontrar los restos de van der Geysen, los investigadores fueron al vertedero de la ciudad. Buscar en el vertedero resultaba tremendamente difícil. Se necesitaron muchos hombres. Cada día enviamos equipos de hombres para buscar entre toneladas de basura. Al tercer día, la búsqueda concluyó con un horrible hallazgo. Lo primero que encontramos fueron las piernas, desde las rodillas hasta los pies. Fuimos hallando trozos de alfombra de color naranja que coincidía con la que sabíamos había tirado al contenedor. Enviamos al laboratorio forense muestras de los restos del cuerpo que habíamos recuperado para que les practicaran las pruebas de ADN. Coincidía con el de Darlene. Algunas personas suponen que cuando el cuerpo de la víctima es mutilado o desmembrado, se debe al odio o la rabia. En algunos casos eso es cierto, pero los investigadores del caso sabían que el desmembramiento del cuerpo se debía a que así era más fácil trasladar el cuerpo.
Daphne Wright no confesó ni admitió haber asesinado a Darlene Van der Geysen. Pero los agentes creían saber qué había ocurrido. Daphne Wright consiguió que Darlene Van der Geysen subiera a su vehículo, la llevó hasta su apartamento y una vez allí, la mató. Daphne Wright fue condenada por el secuestro y asesinato de Darlene Van der Geysen. Está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de revisión. A Darlene le gustaba divertirse. Siempre estaba sonriendo. Le encantaba pasárselo bien, los juegos de mesa y salir con amigos. Está rodeada de gente. Los investigadores del caso se enfrentaron a unos obstáculos extraordinarios. No solo había el problema de la sordera, sino también la posibilidad de que una mujer hubiera matado a otra, lo cual es estadísticamente raro, y que los celos malentendidos pueden ser el móvil de un asesinato. Gracias a la capacidad y la determinación de todos los agentes del Departamento de Policía de Sioux Falls, se pudo encerrar a Daphne para el resto de su vida, que es donde debe estar.